Hola, buenos días. Somos el equipo 3, conformado por Daniela Obregón, Alessandra Zárate y su servidor Alan Camacho, y vamos a hablar sobre minorías étnicas en el campo de trabajo o históricamente en desventaja. Comencemos con la introducción. No existe el racismo en México. Esto hemos escuchado decir muchísimas veces. ¿Por qué? Porque usualmente nos comparamos con Estados Unidos con el tema del racismo, pero que allá sea más notorio no quiere decir que aquí no exista. ¿Sabían que en una encuesta nacional sobre discriminación de la ENADIS del 2005, más del 30% de las personas encuestadas dijo que para que un indígena saliera de la pobreza debía dejar de actuar como indígena? Suena mal, ¿no? Pero antes de adentrarnos en estos temas, tenemos que aclarar qué significa cada uno de los conceptos que vamos a utilizar a lo largo de esta presentación. Primero, ¿qué es discriminación? De manera general, es una forma de clasificar y ordenar otras entidades atentado contra la igualdad. ¿Qué es racismo? Es la teoría según la cual un grupo sería superior a otros de diferentes razas o etnias. Procura un orden jerárquico entre distintos grupos étnicos justificando privilegios o ventajas que experimentan algunos de ellos. ¿Qué es etnia? Es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales. ¿Qué es indígena? Es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas por varias generaciones. Ahora hablemos de cifras. Exacto. Lo anterior son solamente palabras, pero vamos a hablar un poco de cifras. En México hay 16.933.283 indígenas, que representa el 15.1% de la población total, según la IWGIA en el 2020. El 49.3% de esa población considera que sus derechos son poco o nada respetados, y el 65.4% de la población de 18 años o mayor considera que los derechos de los indígenas se respetan poco o nada. Ahora, 7 de cada 10 mexicanos de tez morena afirma ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo, y de igual manera, 7 de cada 10 mexicanos morenos no tienen estudios superiores. El 75% de las personas indígenas considera que son poco valoradas por la mayoría de la gente. El 24% de la población indígena declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. Y el 20% de la población indígena mexicana considera que una de las problemáticas más importantes a las que se enfrentan en el país es la falta de empleo. Ahora, si vamos a hablar de la desventaja de los grupos étnicos en el ámbito laboral, no podemos evitar hablar sobre la desigualdad histórica de estos grupos ni sobre las desigualdades legales y a los derechos. Ok, vamos a hablar sobre la desigualdad histórica de las etnias en México. En este tema es muy importante destacar que la realidad social mexicana actual es un poco paradójica. ¿Por qué? Pues al mismo tiempo que es innegable, indiscutible negar que existe una gran desigualdad cultural y social en cuanto al color de piel y a las personas indígenas en nuestro país, el discurso antirracista en México está mayormente ausente, pues como ya dijimos, se afirma que México no es racista y que en México no hay racismo. Esto porque nos comparamos con Estados Unidos, donde el racismo se podría decir más notorio. La realidad es otra. En México, estos grupos sufren dos tipos de discriminación. La primera es la discriminación cromática, que clasifica a las personas según sus rasgos físicos, y la segunda es la discriminación cultural, que las clasifica según sus etnias, sus culturas, su nivel de riqueza, nivel de educación, entre otros factores. La primera, la discriminación cromática, la podemos ver actualmente en las bromas inocentes acerca del color de piel, los memes, acerca de comentarios sobre la presentación o lo que socialmente se ve mejor para un trabajo, en la escuela, etcétera, como este ejemplo. Pero es imprescindible notar que la discriminación empieza desde lo fenotípico, que son los rasgos físicos, hacia lo social y cultural. Esta discriminación, voy a recalcar, no es reconocida a nivel público, ni político, ni social. Eh, Estos dos tipos de discriminación han formado
a lo largo de la historia desigualdades políticas, sociales y económicas entre toda la población. Al hablar de esto, es importante también mencionar la historia de estas minorías o grupos étnicos que han sufrido de dichas discriminaciones, como son los grupos indígenas que hay en México. Pues estos grupos tuvieron que incorporarse en la época colonial a una sociedad que no los incluía, no los tomaba en cuenta y no respetaba sus derechos. Y aparte de que fue una sociedad y una cultura impuesta. Entonces ellos tuvieron que cambiar y renunciar a sus lenguas maternas, a sus identidades culturales o étnicas, a su religión, a sus creencias y a sus costumbres para poder adaptarse a esta nueva sociedad, convirtiéndose así en ciudadanos mestizos, creando una división cultural y social entre indígenas, mestizos, criollos y europeos. En la actualidad, como ya se mencionó mucho, estas prácticas, a pesar de que son cotidianas y se viven día con día, son invisibilizadas. Esto para no dividir a una población que es aparentemente muy unida. Pero la manera más clara de notar o evidenciar esta discriminación o desigualdad es en el ámbito socioeconómico, que afecta con mayor intensidad a los grupos con identidades indígenas. En este tema podemos hablar acerca de la explotación, el trabajo poco remunerado, las faltas a los derechos laborales y desde la riqueza extrema hasta la pobreza extrema. Pero ya para adentrarnos en estos temas, vamos a enfocarnos más a las desigualdades que se viven en el ámbito laboral. Ok. La inequidad étnica en el acceso al mercado laboral, que es consecuencia de la inequidad en el acceso a educación formal y consecuencia esta misma anterior de la inequidad en la formación profesional, sitúa a la mayoría de las personas indígenas en una posición de desventaja frente a los procesos de modernización, restringiendo sus oportunidades de acceder a los códigos de la modernidad, que son conocimientos básicos para poder desarrollarse profesionalmente. Las oportunidades de bienestar de una generación están condicionadas por las oportunidades de bienestar de la generación anterior, lo que explica la persistencia de las desigualdades en el tiempo. Alrededor del 80% del ingreso total de los hogares depende del mercado laboral y de sus principales factores determinantes, que son el capital educacional y la cantidad de miembros ocupados en el hogar. El capital educacional es el principal factor que incide en las oportunidades de bienestar y que aumenta las oportunidades del individuo. Sin embargo, la cantidad y calidad de la educación depende en gran medida de factores que no pueden ser modificados. Por ejemplo, el capital educacional de los padres y los recursos económicos del hogar. Los jóvenes de hogares de bajos ingresos normalmente no alcanzan a cumplir los 8 años de estudio, mientras que los jóvenes provenientes de hogares con más recursos sobrepasan los 12 años de estudio, generalmente. Esto condiciona las posibilidades ocupacionales, pues las personas que no completan más de 8 años de educación se desempeñan en ocupaciones cuyo ingreso promedio mensual es insuficiente para garantizar el bienestar de un grupo familiar. Es sabido que estos grupos enfrentan dificultades para acumular capital humano y, consecuentemente, sufren consecuencias negativas en su inserción laboral y en sus ingresos. El actual patrón de desarrollo del país ha producido un aumento del desempleo y de la precariedad del empleo, contribuyendo así a empeorar la situación socioeconómica de los sectores más pobres y dentro de ellos de los grupos más indefensos, es decir, los indígenas. Las bajas remuneraciones, la falta de contrato de trabajo, ausencia de afiliación previsional, inexistencia de seguros de desempleo e inestabilidad laboral afectan no solo al propio desempleado, sino también a sus familias, aumentando la vulnerabilidad de los niños de hogares pobres. Ahora vamos a hablar de la desigualdad legal en torno a lo laboral. Es importante mencionar que dentro de los derechos humanos en México se encuentra el derecho al trabajo, el cual está establecido en el artículo 123 de la Constitución mexicana, y cito: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley". Se puede apreciar que al buscar el artículo 123 en Internet encontraremos únicamente imágenes de un sector privilegiado de tez blanca.
¿Dónde se encuentran los indígenas y los grupos étnicos? Dentro del derecho al trabajo se puede encontrar que en las comunidades indígenas aún existe demasiada discriminación para hacerlo valer. Por lo mismo, se han creado ciertas protecciones para que esto deje de pasar. Sin embargo, estos no han sido atendidos adecuadamente. En cuanto a las actividades artesanales, se ha hecho poco o nada realmente para garantizar los derechos en relación con esto, desde la protección al abasto de materia prima hasta la valoración social, como el regateo, y económica de este trabajo. Para proteger los pueblos indígenas, así como sus derechos, se han estipulado ciertas cosas en las leyes. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, una declaración que tardó en negociarse y firmarse más de 20 años, viendo su consumación en el 2007. Los puntos claves apreciables en estos artículos son que en el artículo 17 se encuentra que los indígenas disfrutarán de todos los derechos laborales internacionales y nacionales. Asimismo, los indígenas no pueden ser sometidos a discriminación laboral ni salarial. En el artículo 20 viene que los grupos étnicos tienen la posibilidad de dedicarse a lo que les guste sin caer en los actos de ilicitud. Por otra parte, existe el Convenio 169 sobre indígenas y tribales. Este convenio establece en su artículo 5 que todas las normas contenidas ahí deben adaptarse y procurarse con el apoyo de los mismos pueblos. El artículo 30 habla de que todos los estados por igual deben por obligación cuidar y respetar las tradiciones, usos y costumbres de la sociedad, a fin de darles a conocer sus derechos sociales, pero también laborales. Todo esto ya mencionado ha sido aprobado por la CNDH, aunque por lo que hemos visto sigue siendo una cuestión ignorada por las personas y termina siendo inútil contar con todo esto cuando existe una nula atención por los pueblos indígenas. Y nos volvemos a preguntar, ¿no existe el racismo en México? Podemos cerrar esta TED Talk afirmando que la primera frase, y esta que tenemos aquí, es una total mentira, ya que después de todos los puntos que tocamos, es imposible creer que no existe una desigualdad en cuanto a la etnia o a la raza en México. Ahora, se preguntarán, ¿por qué esto debería de importarnos? Pues porque al final todos somos seres humanos, todos sentimos, pensamos y vivimos en el mismo país, en la misma sociedad y en el mismo mundo. Como psicólogos en formación, ya seamos laborales, clínicos, sociales o hasta educativos, este es un tema que nos incumbe a todos, no solo como psicólogos, sino también como sociedad, pues todos somos responsables de lo que pasa en nuestro mundo. Y al final no podemos ignorar este fenómeno que, como ya explicamos, es mucho más notorio en el ámbito laboral y socioeconómico. A esto podemos dar un ejemplo de la comparación entre ceguera del color y apreciación del color. Pues el primero, o sea, ceguera del color, es pensar que lo que se debe hacer es ignorar que tenemos diferencias y pensar que todos somos iguales o que tenemos las mismas oportunidades. Pero esta no es la solución, esto es un error, porque realmente no somos iguales. Y como ya hemos visto, hemos vivido diferentes cosas a través de la historia. Entonces, lo que se debe hacer a lo que se refiere la apreciación del color es que se debe reconocer y aceptar las diferencias que los distintos grupos viven para generar equidad más no igualdad y promover el multiculturalismo. El multiculturalismo es una ideología que reconoce y celebra las diferencias étnicas y raciales, y promoverlo debería ser en todos los espacios, desde lo educativo hasta lo laboral. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos, vernos con esta nueva normalidad de Zoom, pero muchas gracias. Gracias por venir a nuestra TED Talk. Chao.